En esta ocasión vamos desde España hasta Colombia, concretamente a la zona de los llanos. Vemos como todo esto sería la Orinoquía, todos estos llanos. Si lo hacemos en 3D, vemos como aquí está la cordillera central, está la cordillera de los Andes, todo esto sería la Amazonía, y aquí existen unos llanos que se alimentan del agua que viene de la cordillera central, de la montaña del Cucuy, y es una zona muy llana de sabana. Vamos a ir a esta zona porque es una zona muy rica en biodiversidad y vamos a ver qué bichos, qué animales podemos encontrar por ahí. Bueno, pues partimos desde Bogotá, aeropuerto de Bogotá, y vamos rumbo a Yopal. Y ya partimos para los llanos. Nací llanero, cotiza en los pies y en la cabeza un sombrero. Nací llanero, un centauro que canta rimas de raperos, pero que vive enamorado de los cantos goroperos. En mitad del llano, aquí hay animales por todos lados. Ahí podemos ver los patos aquí, blaguillos. Y eso está pues muy virgen, en mitad del llano. Este es el sitio, la cabaña, un poco espartana, pero bastante chula, donde vamos a dormir, donde vamos a montar el campamento base. Fijaros que ahí ya, puro llano y puro jungla o selva o lo que sea, o sabana. Aquí tenemos todas las especies o algunas de las especies de felinos de la zona, donde las más importantes son el puma y el jaguar. Este es muy curioso porque se llama jaguarundí, que es muy pequeño, pero tiene una forma así un poco rara. Tenemos tigrillos y tenemos el guanaguaro, que es un poco más grande. Es un tigrillo, el más grande de los tigrillos. Aquí pasa una cosa curiosa, y es que los animales, generalmente cuando se alejan del Ecuador, suelen ser más grandes. Por ejemplo, el puma, cuando se aleja del Ecuador, es más grande que los pumas que están cerca del Ecuador. Los pumas de Estados Unidos suelen ser más grandes que los que viven en la Amazonía. Sin embargo, el jaguar, contrario, de los pocos casos que pasa al contrario. Los jaguares que viven cerca del Ecuador suelen ser más grandes que los que viven, por ejemplo, en México. En tamaño, un jaguar y un puma suelen ser muy parecidos, pero el jaguar pesa más, es más corpulento, tiene más masa muscular, tiene una cabeza más grande, es más fuerte, más potente. Entonces, bueno, pues aquí en esta zona es de las grandes reservas de jaguar y vamos a ver si en estos días lo vemos. O un puma también, estaría chulo. Mira, aquí tenemos cartel de lo que hay que hacer si te encuentras jaguar, que está muy bien, ¿eh? Que lo que intenta es la seguridad y el respeto también al animal. Está muy bien, muy bueno. Aquí tenemos una exposición de cráneos. Esto es un pecarí. Estos son como los jabalíes de aquí de la zona. Vemos como aquí los colmillos las tiene para abajo, pero no los tienen para arriba como en Europa. Tenemos esto, una capibara. Este es el roedor más grande del mundo, uno de los principales alimentos del jaguar. Y vemos como tiene una especie como de, con los típicos dientes que tienen los roedores. Pero fijaros qué tamaño tiene, es bastante grande. Y aquí tenemos, pues, bueno, de patos, más cráneos. Y aquí tenemos, bueno, esta es la tortuga que hemos visto antes. El cráneo. Aquí tenemos un colibrí disecado. Y aquí tenemos la joya de corona. Una cabeza de anaconda. Y eso que ha menguado, como que a secarla como se ha chupado. Pero fijaros el tamaño que tiene, ¿eh? Esto cuando abre la boca te pega un bocado que no veas. Bueno,
Estamos trabajando con la Fundación Pantera. Aquí vemos algunos de los premios que han recibido por su labor de protección del jaguar. Tienen libros descritos y demás. ¿Qué hace la Fundación Pantera? Una asociación que lo que pretende es conservar al jaguar y a los felinos. Aparte de protegerlos y tener espacios de reserva donde no se pueden cazar ni hacerle daño, lo que intenta es hacer una labor de concienciación para que pues, la gente que antiguamente los consideraban como alimañas, como enemigos del ganado, cambien su óptica y los vean como aliados, de lo que son, como aliados, como parte del patrimonio de Colombia y de Sudamérica, y están trabajando en eso, a ver si consiguen protegerlo. Pues se han dado cuenta que al final estos animales dejan más dinero, por ejemplo, con el ecoturismo, que con la caza. Y entonces, bueno, pues están haciendo una labor muy importante de conservación, y no solo de conservación, sino también de estudio de ellos. Tienen cámaras trampas, los buscan, los monitorean, los tienen localizados y lo identifican, y trabajan mucho con las universidades y bueno, y haciendo un poco una especie de eso, de estudio y monitoreo de la fauna para conservarla y para que sigan creciendo las poblaciones. Bueno, salimos en el río, que baja un poco crecido, y vamos a la aventura. Fijaros qué árbol le dicen, árbol caimán, concha caimán. Fijaros qué corteza tiene más chula. Mira qué termitero, ¿eh? Fijaros el tamaño del termitero. Grande. Esto es un tachuelo. Fijaros qué trozo que parece como pincho. Tiene el árbol, que parece como si se hubieran pegado, pero es así. Mira qué chulo. Allí están los ciervos de cola blanca. No sé si se aprecia ahí justo. Ahí justo enfrente están ciervos, una pareja de ciervos de cola blanca, que son uno de los alimentos preferidos del jaguar. Son ciervos un poco más pequeños, bueno, un poco no, bastante más pequeños que el ciervo rojo europeo. Y tienen la cornamenta más pequeña. Pero son muy ágiles y se mueven muy bien en estas zonas de pantanales. Mira, Byron nos está contando una historia. Esto es una vara santa. Un árbol que le da alimento a la hormiga, pero estas hormigas pican muy duro. O sea que como te pongas ahí, te acribilla. Entonces es como una especie de simbiosis. Si pongo aquí, lo que pasa es que no me van a picar. Pero es curioso. Ahí tenemos una oropendra. Mira qué chulo. Ah, qué bonito. Mira, esto es un cubarro. Nos están comentando que con esto la gente del lugar, que sabe más que nosotros, hacía las lanzas antiguamente. Esta madera es muy dura y era lo que fabricaban las lanzas. Esto es un busú, que no confundís con el de antes. Este se caracteriza porque es recto, como si fuera una vara, y son más, los pinchos pinchan más, ¿no? Que son más puntiagudos. Mira, este arbusto le pega un machetazo aquí y aquí y chorrea agua. O sea, esto si te pierdes por aquí por la selva es como agua y agua limpia. O sea, mira qué curioso. Y parece como si fuera un ramajo de nada. Es como esponjoso. Fijaros, esto es un matapalo. Es como una enredadera que termina asfixiando al árbol y matándolo. Y lo curioso es que empieza desde arriba hacia abajo. La raíz empieza como arriba y va creciendo hacia abajo. Esta ya está grande, fijaros ahí que casi ha estrangulado el árbol. Aquí hay otra más pequeña. Esta de aquí.
Está yendo de arriba, empezó de arriba a abajo. Fijaros qué cosa más curiosa. Estas son las enredaderas que vimos el otro día cuando salimos al campo. Y esta enredadera le quitan el tronco, el árbol que se queda en medio, lo vacían y se forman estas cosas así tan chulas. Hay más grandes y más pequeñas, esta es muy grande. Esta sería más pequeña. Y esta veces le ponen una lámpara dentro y es como una lámpara así que da un juego de luz así muy chulo. Fijaros qué chulo, ¿eh? Mirad lo que tenemos aquí. Una morrocoy. Estaba comiendo, lo hemos pillado comiendo. Mira el tamaño que tiene comparado con mi mano. Bastante grandecilla. Y tiene como el caparazón estrecho, que parece como si estuviera aprisionada, pero así. Mira, compara el tamaño relativo. Vamos a dejarla que coma. Mira, esto es una huella de un oso hormiguero gigante. Ella hace así como una garra así lateral y pone, fijaros el tamaño relativo con mi pie. Es un bicho grande. Es un bicho como de, no sé, como de 1 metro de alto, o más o menos. Y un bicho como un perro grande, el que tiene el morro largo. Y por aquí se ve que ha estado deambulando. Ahí hay una guacharaca, que es como una gallina. Estamos aquí a orilla del río, mirando aquí. Mira, aquí tenemos huellas de felino. No sabemos de qué es, pues tampoco está muy alta, está como 1 metro. Pero sí son de felino, ahí se ve la garra que ha marcado. Está un poco borrosa, pero esta es la huella de un felino. No es un jaguar porque es demasiado pequeña, pero será algún tigrillo, alguna cosa así. Mira, aquí hay un ciervo de cola blanca que se acerca todas las noches y se deja hasta acariciar y todo. ¿No? Es como más pequeño que el ciervo rojo, pero es súper bueno, parece una mascota. Estas huellas son de capibara, que es el roedor más grande del mundo. Fijaros el tamaño relativo, que es bastante grande, ¿eh? Ahí hay una babilla, pero se acaba de meter para adentro. Es como un cocodrilo pequeñillo que se acaba de meter. Venado. Nací llanero, con tiza en los pies y en la cabeza un sombrero. Nací llanero, un centauro que canta rimas de raperos, pero que vive enamorado de los cantos goroperos, que demuestran lo bonita que es mi tierra y que es mejor hacer la música que hacer la guerra. Cuando un llanero canta, lo sigue el 4 y el arpa, y casi todo empieza con un grito que sale del alma y está...